Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Laboral 360, el espacio para quienes dedican su día a día a intentar mejorar la salud y la seguridad en los centros de trabajo, con el que pretendemos informar sobre temas relacionados con la salud laboral y generar cultura de la prevención. En esta ocasión vamos a hablar de la participación en la evaluación de riesgos psicosociales y más concretamente en la metodología de participación que propone el método de evaluación de riesgos psicosociales ISTAS 21 y que debería llevarse a cabo también con el método EFESICO de Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. El propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo señala en la Nota Técnica de Prevención 945 que en esta materia las actuaciones deben realizarse con consenso y con participación activa de todos los agentes en cada una de las etapas de la intervención, especialmente cuando ésta consista en un cambio organizativo, ya que dada la dificultad del objetivo es muy importante que el programa de prevención dedique buena parte de sus esfuerzos y recursos al propio proceso de cambio que se pretende poner en marcha. El proceso de intervención que propone Comisiones Obreras para la evaluación y prevención de riesgos psicosociales en el trabajo sigue un enfoque participativo y estructurado. Se divide en varias fases diseñadas con el objetivo de aplicar el cuestionario bajo la tutela y participación en la toma de decisiones de los agentes sociales y del personal técnico de la empresa. Para hablar de todo esto, tenemos la suerte de contar hoy con Carmen Alonso Romero. Bienvenida. Ella es secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Madrid. Y también contamos con Mónica López Sanz, que es responsable de Sanidad Privada, Farmacia, Veterinaria y Protésicos Dentales de Comisiones Obreras de Madrid. Bienvenidas a las dos. Buenos días. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo hay que constituir un grupo de trabajo? Porque este es el principio, ¿no? ¿Y para qué se constituye un grupo de trabajo? Realmente la constitución del grupo de trabajo sería la piedra angular sobre la que rotaría toda la evaluación de psicosociales. Una vez que en la empresa tenemos claro que queremos hacer la evaluación, constituimos este grupo de trabajo para empezar a rodar. Y me voy a explicar. El grupo de trabajo estará formado por representantes de la empresa con capacidad de decisión, por la representación de los trabajadores y, muy importante, por trabajadores de los que van a participar en la evaluación. A partir de ahí, en el seno del Comité de Seguridad y Salud vamos a establecer qué método vamos a aplicar. Una vez que tenemos seleccionado el método, vamos a ver cómo vamos a transmitir a las personas trabajadoras qué es la evaluación de riesgos psicosociales, cómo la vamos a desarrollar, para qué sirve y qué utilidades tendría y repercusiones sobre la salud de las personas trabajadoras. Porque, a ver, lo primero, si no he entendido mal, perdonadme que yo de esto sé poco y, bueno, con eso creo que ayudo también a los que saben poco como yo, ¿no? Entre las funciones que tiene este grupo de trabajo, ¿no?, fundamentalmente está la información y la sensibilización de la plantilla. ¿Cómo se sensibiliza a la plantilla de que estos riesgos están ahí, de que esto está ocurriendo? ¿Cómo lo hacemos? A ver, a nosotros lo que nos interesa para que la evaluación tenga repercusión es que haya la mayor participación posible. Claro. Las personas participan si sienten que pueden sacar un beneficio. Entonces, ¿este grupo de qué se va a encargar? Se va a encargar de contar al resto de compañeros y de compañeras qué es la evaluación, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, garantizar el anonimato, para qué sirve, cuándo, cómo. Entonces, contando todo esto, se garantiza una buena participación. Este grupo lo que va a hacer es establecer un cronograma con unas sesiones formativas. En estas sesiones formativas, ¿quién va a estar? Va a estar alguien del servicio de prevención, los delegados, y normalmente se suele hacer por servicios o por unidades, en nuestro caso que somos del sector sanitario. Se concreta un día en turnos de mañana, tarde y si hay noches fijas en turno de noche, en la que esta selección de personas van y cuentan qué es el método, cómo se hace, cuándo lo van a hacer, un poco cuál va a ser la estructura. Vale, ¿cómo se lleva a cabo el trabajo de campo, Mónica? Pues sobre todo nuestros delegados son los que ponen más hincapié dentro de los centros de trabajo y educan tanto a las empresas como a los mismos compañeros para que vean que es fundamental que dicho método, como muy bien decía Carmen, para nosotros es fundamental que sea el método que propone Comisiones Obreras, pero ahí sí que lo tenemos cada vez más complicado porque las empresas suelen coger el del Instituto Nacional. Y otra cosa más, una vez que se realiza el trabajo de campo,
¿Cómo se analizan los resultados? Esto que me decías, ¿no? De la dificultad para hacerlo. ¿Esto lo hace la empresa? ¿Hay un intermediario? ¿Quién analiza eso? Bueno, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos tanto empresas con servicio propio de prevención como a otras empresas que lo tienen externalizado. Aún así, hacer una evaluación de psicosociales es una carga de trabajo muy salvaje. grande. Entonces, lo que habitualmente tienden las empresas es a externalizar la evaluación. Contratan empresas punteras del sector y ellas son las que se encargan de realizarlo. Entonces, se pasan los cuestionarios, en todo momento estamos garantizando el anonimato, se les explica que hay unidades... ¿Y tiene que contestar todo el mundo? O sea, ¿toda la plantilla contesta estos cuestionarios? Claro, la plantilla se divide por unidades de análisis y estas unidades de análisis agrupan personas trabajadoras normalmente por servicios y por categorías. Es verdad que en nuestro sector hay categorías minoritarias que no cumplen los requisitos para ser una unidad de análisis objetiva. Por ejemplo, el personal de oficio. Pues si a lo mejor hay 3 pintores en el centro, no... A esa gente no se le hace el cuestionario. Se le hace, pero se le agrupa con otra unidad de análisis. Okay. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es, entre muchas cosas, que la gente sepa que se garantiza su anonimato, porque tú en la evaluación estás evidenciando... Y si son pocos, sabemos quiénes son. Muchos Exacto. problemas fundamentalmente organizativos, ¿no? Entonces, si son pocos, de repente tú pones pintores, ¿no? Como te venía diciendo, es que si son 3, uno de los 3 ha contestado que su jefe es un tirano, que no se cumplen los horarios. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro del seno del Comité de Seguridad y Salud se ve qué categoría profesional sería más similar, por ejemplo, pues a lo mejor todo el servicio técnico, mantenimiento, pintores, electricistas y mecánicos es una unidad de análisis, ¿no? Entendido. Pero cuando se hace un trabajo de campo, absolutamente todos los trabajadores de la empresa tendrían que hacer este formulario. Porque cuanta más personas participen, más representativos son Claro, los resultados. datos serán más reales. Eso es, y más viable es luego que sirva para algo. Y ahí es donde sobre todo nos encontramos más dificultades, porque hay en nuestro sector, pues bueno, hay muchas empresas que a la hora de hacerlo no cumplen con todo lo que deberían. Entonces, ahí para eso están nuestros delegados de prevención y nuestros técnicos desde comisiones obreras, que son los que ayudan a que todo eso se cumpla. Como muy bien decía Carmen, agrupar es fundamental, porque si no, ahí sí se sabe. Si lo tienes agrupado por edad, pues si hay un pintor que tiene 50 y los otros 2 tienen 25, pues lógicamente sabemos que el de 50 o sea, lo ha vosotros contestado. tratáis los datos de tal manera que se proteja a cada uno de los trabajadores. Y qué mejor que un delegado que conoce el centro mucho mejor que muchas veces la misma empresa. Y, por ejemplo, pensando en hospitales, pensando en centros de salud, que es lo que vosotros manejáis, ahí muchas veces también trabajan diferentes empresas. Porque hay cosas que se externalizan, ¿no? O no. Vale. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿el tronco es el tronco y el otro va aparte? Sí. Cada empresa tiene la obligación de hacer el riesgo a sus personas contratadas. Por ejemplo, si hay un hospital que tiene externalizada el servicio de hostelería o de limpieza, pues la empresa que contrata la hostelería es la que tendría que evaluar. Historia. Es verdad que dentro de los centros hay una figura que es la que se encarga dentro de la prevención de la coordinación interempresarial, que sí que es verdad que el contratador tendría que velar porque esa subcontrata también haga esa evaluación. Pero realmente la obligación es solo bajo tus trabajadores. Y eso incluye a la gente que tiene contratos de larga duración, a la gente que tiene contratos de 3 meses, a la gente que tiene... Claro, cuando tú haces una evaluación, haces un corte transversal. Total. Me explico. Todos y cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras que hoy tengo asalariados deberían de hacer... Tienen que hacer el cuestionario. Otra cosa es que perdamos alguno por el camino, que eso es habitual. ¿Por qué? Cuando cubrimos bajas, pues a lo mejor el día que hacer la evaluación, la persona que está de baja sí que puede hacer la evaluación, pero si cuando acaba la evaluación la sustituta ya no es contratada, pues ya no tendría lugar medidas preventivas, por ejemplo, sobre esa persona. Sí, entendido. Pero cada contratador tiene que hacer la evaluación de sus personas contratadas. Vale, pues ahora que me he enterado del campo de trabajo, del trabajo de campo, perdón, de cómo se hace, de a quién incluye, luego hay que diseñar medidas preventivas, ¿no? Una vez que tenemos los datos, que conseguimos hacer un análisis y nos damos cuenta de cuáles son estos riesgos psicosociales que se están, digamos, sobrepasando en la empresa, hay que diseñar un plan de medidas preventivas, un plan para parar lo que se ha detectado. ¿Esto cómo se hace?
Cuando tú tienes los datos de la evaluación, te lo va a dar la priorización por colores. Y me voy a explicar. Aquellas dimensiones, y cuando hablo de dimensiones son de los factores que han salido alterados, que salen en rojo, son las de que tienes que intervenir primero. Luego está el amarillo y luego el verde. Entonces, una vez que tenemos los datos, hay que presentarlos a las personas que han realizado la evaluación, a trabajadores y trabajadoras, y organizar grupos de trabajo. ¿Vale? En estos grupos de trabajo está la gente de la empresa, como bien he dicho antes, que tiene capacidad de decisión, el servicio de prevención, los y las delegadas de prevención y, lo más fundamental, trabajadores o trabajadoras del servicio del que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en riesgos psicosociales la mayoría de los factores que hay que cambiar son o bien medidas organizativas o bien habilidades y estilos de dirección. ¿Quién mejor que esas personas que trabajan en ese servicio para saber qué hay que cambiar y cómo cambiarlo? Vale. Rojo, amarillo, verde. Dándonos algunos ejemplos, más allá de los colores, ¿no? ¿Qué sería algo que está pues ya algo que arde? Que sale muchísimo en las evaluaciones es la comunicación. La comunicación de tus mandos intermedios hacia ti no suele ser como debería y fluida. Entonces, es una de las cosas que más habitualmente sale. Entonces, sí que es verdad que la participación de las personas trabajadoras a la hora de hacerlo es lo que más nos cuesta. Pero yo creo que va todo un poco de la mano. La comunicación siempre sale, la carga de trabajo también. Y los turnos, nosotros tenemos varios turnos. Tienes los turnos antiestrés, las 12 horas, los turnos estándares. Entonces, turnos antiestrés, esto me ha gustado, perdonadme. ¿Cómo es un turno Pues son antiestrés? todo menos antiestrés. Son los más estresantes, los antiestrés son los más estresantes. Sí, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? Pues bueno, tienes mañanas, noches, tardes, noches, luego tienes las 12 horas, que pueden ser turnos de 2 días de 12 horas, o 2 noches, o un día, una noche, luego tienes los de 7, los de 10 horas, y todos ellos conviven dentro de nuestros centros. ¿Y tú puedes un poco pilotar cuál te conviene o cuál no te conviene en función de la etapa de la vida? ¿O? Bueno, hay veces que los pilotas, hay otros que no. Y luego en los psicosociales todo eso suele salir. Sí que es verdad que a lo largo de tu vida como persona trabajadora cambia. Cuando eres joven, bueno, necesitas unas cosas, cuando eres madre necesitas otras, y cuando tus hijos han crecido, pues necesitas otras. Y ahí es donde viene lo más complicado. A ver, cuando eres joven es la época dorada, quiero decir, porque al final todo el mundo quiere trabajar mucho para librar mucho e irse fuera. Pero es verdad que luego pasas de cuidar hijos a cuidar mayores. Porque hoy por hoy en nuestra sociedad seguimos cuidando a las mujeres. Entonces es lo que decía Mónica, normalmente en las evaluaciones estas dimensiones suelen salir muy alteradas. Muy alteradas porque además en otros trabajos a lo mejor si a ti te llaman que alguien está mal o que te tienes que ir, dices adiós y me voy, pero estás en una UCI no te puedes en nuestro trabajo de momento tienes que ver quién va a cubrir tu trabajo, tienes que contar el parte, no podemos salir corriendo. Entonces las habilidades de liderazgo, nuestros mandos intermedios no tienen ningún tipo de formación y muchas veces, muchísimas veces decimos, jolines, ¿cómo voy a dejar de hacer esto si es una persona a la que estoy tratando? Porque si tú estás en una fábrica, pues si no pones un tornillo me vais a perdonar. Todo es importante. Pero si tú tienes que poner una medicación, pues te vas 20 minutos más tarde. Esos 20 minutos más tarde quiere decir que me voy corriendo al siguiente sitio. Por eso, además, en nuestro sector, por ejemplo, los accidentes sin itinere son los más frecuentes dentro de las mujeres. Por todo el tema de la doble presencia y de ir corriendo de un sitio a otro. Todo esto no lo evalúa ningún método de evaluación psicosocial. Exacto. Pero entonces necesitamos otro método. Sí. ¿No? Sí. Vale. Pero vamos, te debo decir que en una jornada que estuve yo en el Instituto Nacional, la directora del Instituto Nacional ya se comprometió a empezar a dar una vuelta a los métodos para meter la perspectiva de género y como muy a lo lejos algo del sector sanitario. Pero nos hace mucha falta. ¿Comisiones Obreras propone alguna herramienta concreta que facilite la determinación de medidas preventivas? ¿Hay alguna manera que vosotros penséis que es mejor que otra?
Lo que es fundamental es la participación, ¿no, Sí, Mónica? es que es fundamental. Ya. Y además es donde más hincapié ponemos nosotros, y es lo que más transmitimos a las plantillas, que tienen que participar. Y si hay mucha participación, pues entonces es donde se ve todos los problemas que tenemos dentro de los centros. Y ahí, vuelvo otra vez a lo de antes, es donde más nos cuesta. Pero yo creo que lo vamos consiguiendo cada vez. Estamos enseñando también a nuestros delegados de prevención a creer en los riesgos psicosociales con las formaciones que se hacen a través de comisiones obreras. Y si un delegado se lo cree, lo transmite a las personas trabajadoras y, lógicamente, esos compañeros van a hacerlo. Hombre, lo ideal sería tener un grupo de trabajo, como venimos diciendo, compuesto por la empresa, salud laboral, delegados y trabajadores o trabajadoras del centro, un grupo estable que a la vista de las medidas organizativas estableciera un cronograma de evaluar si esas medidas organizativas han tenido efecto beneficioso sobre la salud o no. Hacemos un corte. ¿Han funcionado? Seguimos adelante. ¿No han funcionado? Vamos a dar una vuelta y vamos a poner otra. Otro periodo de revisión. Pero esto, por desgracia, es la carta a los Reyes Magos. No. Porque hoy en ¿No se hace día, un seguimiento? No, hoy en día lo que tenemos es que la mayoría de las evaluaciones de riesgo psicosociales por requerimiento en muchas ocasiones, o bien de una normativa dentro de la administración pública o un requerimiento de inspección de trabajo, se hace, se meten en un cajón y ahí se quedan. O sea, solo tienes la obligación, digamos, de hacer el proceso. Luego ya lo de aplicarlo... En teoría hay que hacer todo, porque la evaluación conlleva la evaluación, el análisis de los resultados, las medidas organizativas... Y un plan. Un cronograma, Eso una es. revisión, nuevas medidas organizativas. Pero al día de hoy lo que nosotros vivimos en nuestro sector y por lo que hablamos con compañeros de otros sectores, se queda ahí en un papel Y mojado. cuando se queda ahí, ¿qué se puede hacer? Sobre todo, lo que se hace es denunciar a la inspección de trabajo. ¿Vale? Y dentro de la inspección de trabajo, ahí también tenemos una lucha. La lucha que tú tienes de el cronograma, seguirlo, participar como delegados, porque lo que decía Carmen de que las personas trabajadoras estén dentro y participen, ojalá, pero es que es tan complicado. Ya. Pero hay una idea extraña que yo la he escuchado más veces, corregirme si solo la he oído yo, y es que hay quien cree que solo se puede participar en este tipo de evaluaciones y de, en fin, de estudios sobre cómo se trabaja si se es afiliado. No, para Si nada. no estás afiliado, no. O Para si me nada. meto, luego lo van a usar. No. O entonces hay que empezar a desdemonizar, ¿no?, a todo lo que implica a los sindicatos. ¿Cómo explicamos a la gente efectivamente que ese anonimato es completamente total, que nunca jamás se va a utilizar un dato para nada que no sea, en fin, tratar de evaluar lo que ocurre? En fin, ayudadme. ¿Cómo Sí, animamos hombre. en ese sentido? Yo creo que ahí es donde los delegados y delegadas de prevención y los delegados en sí, tanto de comités pues, como en la pública, que son otro tipo de delegados, lo transmiten a las personas trabajadoras. Estar o no estar afiliado, nosotros como delegados de prevención nunca vamos a ver si estás o no afiliado. Vamos a medir un riesgo psicosocial, vamos a ayudarte a hacer una adaptación de puesto de trabajo. Y para nosotros que estés o no estés afiliado no tiene nada que ver. Y así se lo tenemos que transmitir a los trabajadores. Y los mismos trabajadores luego ven el trabajo que tú haces como delegado y ellos mismos son los que al final ven el trabajo de comisiones obreras y se suelen afiliar. O no, pero siempre se les va a tratar, porque nosotros estamos ahí para ayudar a las personas trabajadoras. Da igual que estés afiliado o que no. Pero eso se transmite pues, con una comunicación activa, con rondas, como decimos nosotros, que es una pieza fundamental, que te tiene que conocer todo el mundo, tú eres su delegado y que cuando tú aparezcas por la planta sepan que tú eres la persona que le vas a ayudar a incluso a hacer esta evaluación, porque una evaluación no es fácil de... No. Esa encuesta no es fácil de hacer y hay dentro de nuestro hospital pues, por ejemplo, están las compañeras de limpieza que suelen tener más problemas a la hora de sentarse. Bueno, pues para eso está el delegado. No te preocupes que yo quedo contigo. O es que, mira, no han puesto un ordenador en la sala, pero es que resulta que la sala donde han puesto el ordenador es que desayuna la encargada. Y es que, bueno, pues para eso voy a estar yo presente, para la hora que vosotras estéis desayunando. Pues no te preocupes que la encargada no te va a decir lo que tienes que hacer. Para eso estamos nosotros los delegados.
para proteger sobre todo a todas las personas trabajadoras de los centros. Hombre, nosotros siempre les decimos, tenéis que dejar claro a las compañeras y a los compañeros que nosotros venimos aquí a trabajar para ellos. Eso es. Da igual seas afiliado o no, pero nosotros estamos por y para trabajar para la salud de las personas que trabajan allí. Entonces, yo creo que además nosotros siempre se lo decimos a las compañeras y a los compañeros. Nosotros cuando llama a alguien a la puerta de comisiones no le pedimos el carnet de afiliado. Nos ponemos a su disposición. ¿Qué necesitas? Pero en ese sentido, para hacer planes para toda una empresa, si la gente no participa, si la gente no ayuda, si la gente no comparte la información, pues tampoco se van a beneficiar luego de lo que se pueda... Claro, ¿sabes lo que pasa, Marta? Que yo creo que la gente tampoco participa porque, como te estábamos diciendo, como hoy por hoy las evaluaciones se quedan en un papel mojado, en un cajón, si no sirven, claro, no ven la utilidad. Porque nosotras estamos convencidas que en el momento... Me voy a inventar un caso. Imagínate que en una unidad ha salido que suelen salir muy alteradas las habilidades de liderazgo, que las habilidades de liderazgo de una supervisora, de un jefe de servicio, una jefa de servicio, no son las idóneas. Imagínate que a raíz de esa evaluación sale esa dimensión, que a esta persona o bien se la da la formación, que en muchas ocasiones no lo hacen mejor porque no saben, y eso repercute en que esta persona de ahí en adelante se dirige de otra manera, tiene empatía, tiene en cuenta sus peculiaridades familiares a lo mejor para organizar un turno de trabajo, pide las cosas de otra manera. Pues ya estas personas dirán, cuando haya otra evaluación dirán, pues mira, la anterior sirvió para que cambiara esto. Por ejemplo, salen alterados los turnos. En ese grupo de trabajo se decide, ojalá, ¿no?, que los turnos van a ser, me lo voy a inventar, voy a hacer la carta a los Reyes, ¿no? Turnos fijos de lunes a viernes, con personas voluntarias para los fines de semana, algo así. Pues en la siguiente evaluación la gente tendrá motivación para participar porque dirá, en la anterior mejoraron nuestros turnos de trabajo. Y como eso mucho, pero como a día de hoy, por desgracia, se queda en un papel mojado de hago una encuesta y punto, como mucho, y en el mejor de los casos me han presentado los resultados, pues la gente la siguiente vez no se ve en la necesidad o no ve la utilidad de hacerla. Pasa que es una pescadilla que se muerde la cola. Exacto. ¿No? Porque si no se hace piña y no se hace fuerza para que eso no sea papel mojado, sino para que se consiga que vaya a alguna parte, pues a su vez, ¿no? Es como que vamos perdiendo terreno y perdiendo terreno cada vez más. Es que, ¿sabes lo que pasa? Los riesgos psicosociales están totalmente invisibilizados. Me voy a explicar. Cuando tú tienes un riesgo ergonómico, ¿no?, te puedes hacer daño, puedes tener una lumbalgia por un sobreesfuerzo a movilizar una carga. Eso es un dato súper objetivo. Sí, una radiografía. Vamos. Que además cursa con algún accidente laboral, tal. Pero cuando yo tengo ansiedad o tengo un cuadro desadaptativo o tengo insomnio provocado por algo de origen laboral, de momento es muy difícil establecer la relación causal, causa-efecto, que en salud laboral, blanco y en botella, es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Son riesgos muy invisibilizados. Bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte. Hemos intentado concienciar. Os agradezco muchísimo vuestra presencia. Bueno, ya solo me queda poco concluir, sacar algunas conclusiones. La participación de los trabajadores y de sus representantes en materia de prevención de riesgos laborales, en la evaluación de riesgos psicosociales es crucial, tanto para identificar problemas como para diseñar soluciones efectivas. Al involucrar a los empleados y a los delegados y delegadas en prevención se obtienen datos más precisos, se fomenta un sentido de la propiedad y un compromiso con las mejoras. Esta participación activa también ayuda a mejorar la comunicación y las relaciones laborales, reduciendo conflictos y aumentando el apoyo social en el lugar de trabajo. La intervención psicosocial es un proceso que lleva tiempo. No se consiguen cambios duraderos con acciones rápidas, aisladas y que solo actúen sobre las personas. Es necesario un enfoque global que ataque las causas organizativas del estrés. Para lograrlo, se deben planificar bien los programas, establecer objetivos claros y ordenados, contar con los recursos necesarios, dinero, tiempo, personal, repartir responsabilidades y hacer un seguimiento para evaluar si funciona. La carta de los Reyes Magos, que decía la compañera. Este proceso no es solo rellenar formularios, sino que también es buscar a las personas que se involucren, que reflexionen sobre la experiencia en el trabajo y a partir de esos resultados promover el diálogo entre trabajadores, representantes y dirección para analizar los problemas detectados y pensar posibles soluciones.
La participación activa de todos es clave porque ayuda a que la evaluación sea más realista y que las medidas que se tomen después respondan verdaderamente a las necesidades del equipo. Así, la evaluación psicosocial no es un trámite técnico, sino un proceso dinámico que busca mejorar el bienestar en el trabajo a través de la colaboración y el compromiso de todos los implicados, no papel mojado en un cajón. Esperamos que la información de hoy os haya sido útil. Nos vemos pronto. Salud y trabajo.